Mateo, en el capítulo 14, desde el versículo 25 hasta el versículo 31, dice: Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: Ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En estos días nosotros hablamos de que debemos de mantener nuestra fe, de que debemos de tener nuestra seguridad en Dios. Pedro es uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Ciertamente Jesús tenía 12 discípulos, pero Pedro siempre era como el que estaba más unido a Jesús. Pudo contemplar, pudo apreciar durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra los milagros que él hacía. Pero llegó un momento en que Jesús tenía su tiempo a solas y los discípulos se movían solos. Y quizás a veces sentimos que estamos solos, quizás a veces sentimos que en medio de nuestra prueba, que en medio de nuestra preocupación, que en medio de nuestra situación difícil, no sentimos que Dios está, pero Dios siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios que aún nosotros, siendo infieles, Él permanece fiel con nosotros. Mientras los discípulos se asustaron porque no sabían que era Jesús el que estaba caminando sobre las aguas. Ellos habían visto los milagros que Jesús hizo en la tierra. Jesús sanaba, Jesús resucitaba muertos. Ellos habían sido parte de esos milagros. Pero para ellos fue algo fuera de lo común ver a Jesús que estaba caminando sobre las aguas. Pero Él les dice: cálmense, yo soy. Prácticamente les está diciendo: yo soy Jesús, yo soy el que he estado con ustedes, yo soy el que los ha rescatado de muchas situaciones adversas que ustedes han vivido, yo soy el que ha hecho milagros en su vida, yo soy el que da vida, yo soy el que da resurrección. Y Pedro le dice: bueno, si tú eres, déjame caminar en las aguas como tú también lo haces, déjame caminar sobre el mar como tú también lo estás haciendo. Y Jesús le dice: ven. A veces nosotros le decimos: Dios, si tú estás en el asunto, haz que suceda esto, haz que suceda lo otro. Pero cuando estamos caminando con fe hacia el objetivo, hacia lo que le hemos estado pidiendo a Dios, le pasa lo que le sucedió a Pedro. Vino de repente un fuerte viento que hizo que su fe por el miedo decaiga. No dejes que tu fe por el miedo decaiga. No dejes que las noticias hagan apagar tu fe. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Dios sigue siendo ese mismo que está ahí tocando tu puerta, está tocando tu corazón y te está diciendo: hey, yo estoy aquí. Yo sé que necesitas fe, yo sé que necesitas confianza. Pero Dios también nos está diciendo y nos está llamando a un arrepentimiento genuino en estos días. Dios nos está diciendo: necesito que te des cuenta del estado, en el estado que has estado viviendo. Necesito que reflexiones acerca de tus acciones durante todo este tiempo. Y Dios nos está llamando a que reconozcamos que hemos fallado, a que reconozcamos que necesitamos de Él y que Él nos puede perdonar y nos puede limpiar y nos puede dar un nuevo estilo de vida. Pedro, en ese momento, cuando iba caminando y sentía que se estaba hundiendo, le dice: Señor, sálvame. Y Jesús le extiende su mano. Jesús no lo juzga, no le dice: ¿sabes qué? Húndete, quédate ahí porque perdiste tu fe, porque perdiste tu confianza en mí, sino que Él le da una nueva oportunidad de vida y le dice: toma mi mano, vuélvete a levantar. Ciertamente cuando Él se para le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe o tan poca confianza en mí?
En otras versiones de la Biblia dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo te digo en esta hora, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué dejas que te gane el miedo? ¿Por qué no activas tu fe y aumentas tu fe? Ciertamente habla la Biblia en 1 Samuel, capítulo 16 y 17, habla de David. David era un joven que pastoreaba ovejas. Era un joven que podría parecer insignificante, porque él tenía hermanos que pertenecían al ejército de Israel. Y dice que en ese tiempo había un gigante que estaba atormentando al pueblo de Israel. Y nadie se atrevía a enfrentar al gigante porque le tenía miedo, hasta que vino David, un joven que aparentemente no podía vencerlo, no tenía fuerza, no tenía las cualidades para poder vencer a este gigante. Pero él decidió confiar una vez en Dios. Decidió confiar una vez más en Dios y decir, yo no tengo la capacidad, yo no tengo las fuerzas para vencerlo, pero sí tengo a Dios para hacerlo. Y lo que no hizo el ejército de Israel, hombres que se prepararon de años, hombres que tenían músculos, hombres que tenían fuerza, que se habían entrenado para pertenecer al ejército, no pudieron vencer. Y un joven que aparentemente parecía insignificante, solo necesitó tener fe y confianza y seguridad en Dios y lo pudo vencer. Te invito a que seas esa luz. Te invito a que seas ese hombre, esa mujer de fe en tu casa, que aunque tu familia en estos momentos está decaída, que aunque tu familia esté desanimado, porque eso va a suceder, tú puedas decirle, mantengamos nuestra fe en Dios. Levanta un altar en tu casa de oración, levanta un altar de adoración a Dios en tu casa, reúne a tu familia en las tardes, oren, lean la Biblia, cuéntense en reflexiones acerca de lo que está escrito. Traten de tener un tiempo con Dios y yo creo que eso les va a ayudar a mantener su fe y aumentar su fe.